A continuación vamos a ver cómo calcular el costo en insumos de una castración para el servicio público. Eso lo vamos a poder hacer a través de esta planilla Excel. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir precios de cada uno de estos insumos que se listan acá. Algunos de estos insumos vamos a conseguirlos en distribuidoras de productos veterinarios y otros posiblemente en sitios de ventas online, como por ejemplo Mercado Libre. La recomendación que debemos hacer a la distribuidora cuando consultemos precios es que particularmente en el caso de la ketamina, el diazepam, la cepromacina y el tramadol, que coticen productos que tengan esta composición o esta concentración. En el caso de la ketamina, que sea de 5 gramos cada 100 mililitros, el diazepam al 0,5%, la cepromacina de 1 gramo cada 100 mililitros y el tramadol al 5%. Esto es importante porque estas concentraciones están vinculadas a la cantidad de cada uno de estos insumos que se utilizan en la castración de cada uno de los tipos de animales que vamos a ver después. Este listado de insumos son los que se utilizan en el protocolo de cirugía que aplica la red en el municipio de Almirante Brown. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, o sea, el precio de cada uno de estos insumos, vamos a ir volcando esa información en cada una de las celdas estas que están coloreadas en naranja. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la ketamina, en este caso se cotizó una ketamina de marca Holiday en un frasco que tiene 50 mililitros. Entonces, justamente en esta columna E que dice cantidad, lo que tengo que consignar es la cantidad de mililitros de ese frasco que me cotizaron, en este caso 50. Si, por ejemplo, no sé, en el caso del tramadol hubiesen cotizado un frasco de 25 mililitros, ahí directamente se cambia o se consignan esos 25 mililitros. Luego, en esta columna G, lo que hay que cargar es el precio de, en este caso, el frasco de ketamina. Particularmente para la cotización que conseguimos para este caso es de 1.342 pesos con 40 centavos. Estos precios que se cargan en esta columna G deberían ser precios sin IVA. Por lo tanto, la distribuidora debería aclararnos si eso que nos está cotizando tiene el IVA incluido o no. En el caso de que sean precios de consumidor final, el valor, el monto que hay que consignar en esta celda surge de dividir ese valor de consumidor final o de precio final por 1,21. Lo mismo en el caso de insumos que se consigan, por ejemplo, en Mercado Libre. Allí los precios que se indican son precios de consumidor final, por lo tanto, el monto a incluir en estas celdas debería ser el que resulte de dividir ese precio que figura online por 1,21. Esta columna H, que no la tenemos que calcular, lo hace directamente la planilla con una fórmula que tiene integrada, lo que hace simplemente es calcular el costo, en este caso, siguiendo con la ketamina, del mililitro. Esos 26 pesos con 80 centavos surgen de dividir el precio del frasco, 2.342,40, por los 50 mililitros que contiene ese frasco. Obviamente, si yo cambio las cantidades, porque cotizan un frasco de diferente capacidad, si fuese de 100 mililitros, fíjense obviamente cómo cambia el precio del mililitro. En el caso de las jeringas, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la castración de cada animal insume o utiliza 4 jeringas, pero a los fines de los costos se imputa solo una jeringa por animal, porque en el caso de este insumo existe la posibilidad de reutilización, es decir, un uso inicial y 3 reutilizaciones. Entonces, si bien se utilizan 4 jeringas para castrar a un animal, a los fines de los costos se prorratea solamente o se considera solamente una jeringa justamente por esa capacidad de reutilización. En el caso de agujas o de váter, no, es directamente la cantidad necesaria y son de simple uso y descarte. En el caso de los campos de friselina, normalmente conviene comprar no el campo ya directamente cortado, sino comprar el rollo de friselina. En este caso se consiguió cotización por un rollo de 150 metros de largo por 1,50 metros de ancho.
como los campos se pueden cortar de 50 por 70 centímetros, ese rollo con esas características rinde, o de ese rollo se pueden sacar o cortar 642 campos. Por eso aquí en la columna E, en el caso particular de los campos de friselina, la unidad, digamos, o la cantidad de unidades son 642, es decir, se sacan 642 campos de un rollo de estas características. Si eventualmente se consiguiese cotización por un rollo, por ejemplo, de 100 metros, habría que hacer la cuenta o el cálculo de cuántos campos de 50 por 70 se pueden sacar de un rollo de esas características, y esa debería ser la cantidad de campos a consignar justamente en esta celda. En el caso de la tela adhesiva, un comentario para hacerles es que, digamos, la tela adhesiva se utiliza para sujetar el váter en la pata del animal. El ancho de ese trozo de cinta es de 2,5 centímetros, entonces en este caso en particular, como se consiguió cotización por una cinta, una tela adhesiva de 5 centímetros de ancho, lo que se recomienda es cortar a lo largo esa cinta adhesiva en dos franjas de 2,5 centímetros de ancho, y en este caso, como se consiguieron rollos de 9 metros y la caja traía 6 rollos, la cantidad de metros que se consignó en esta columna fue de 108, que surge de multiplicar 9 metros por rollo por los 6 rollos, perdón, que trae la caja, y a su vez por 2, porque a la tela se la corta, como les comenté anteriormente, toda a lo largo en dos franjas de 2,5 centímetros de ancho. Y luego, bueno, obviamente el precio de esa caja de 6 rollos con 9 metros por rollo. Bien, entonces, como les comenté anteriormente, nosotros lo único que tenemos que cargar es la información que está en estas celdas de color anaranjado, que son obviamente las que se pueden modificar, ¿no? Es decir, cada uno, en función de los precios que consiga, va a ir cargando precios en estas celdas. Las celdas de color blanco no hay que modificarlas, y justamente para no meter la pata y por error a lo mejor uno tipea, y justamente para proteger esas celdas que tienen fórmulas o que tienen concentraciones, si nosotros por error quisiéramos modificarlas, nos va a salir un cartel como este, que es una advertencia donde nos está diciendo que esa celda no se debe modificar. Entonces está hecho justamente para no cometer errores por distracción. Es decir, que de esta solapa, digamos, de precios, lo único que se puede modificar es lo que está en color naranja. Y finalmente algunas digamos, cuestiones para considerar es que todos estos precios consignados corresponden a compras individuales, es decir, haber comprado una caja de rollos de cinta adhesiva o haber comprado una caja de hojas de bisturí. Normalmente, digamos, si se hacen compras grandes, se consiguen mejores precios. Otra de las cuestiones es que estos precios no tienen consignados los costos de envío, porque de vuelta, normalmente cuando se compra en cantidad, los envíos suelen ser gratuitos. Bien, una vez que tenemos la información consignada en esta solapa de precios, nos podemos mover a la solapa que dice costos. Y aquí lo que vamos a ver es el mismo listado de insumos que estuvimos viendo recién en la página anterior, más un ítem adicional que se llama varios, que incluye insumos que en forma individual no contribuyen demasiado al costo de una castración, por eso se los agrupa todos en este rubro, digamos, que se llama varios, y entre ellos está la formalina, el cloruro de benzalconio, los barbijos, los camisolines, las cofias, etc. No hace falta conseguir precio de estas, o sea, si quisiéramos se puede, pero para simplificarlo, la planilla lo que asume es que estos insumos representan aproximadamente un 10% del costo de la castración. Entonces, directamente lo que hace es aumentar en un 10% el costo de la castración contemplando la compra de esos insumos. En esta columna I que estoy señalando, lo que figura es la cantidad
que se necesita de cada uno de estos insumos para castrar los distintos o las distintas categorías de animales que llegan a un servicio público. En este caso en particular, bueno, se clasificaron los animales en 4 categorías: los cachorros caninos, los felinos adultos, los caninos de hasta 10 kilos y los caninos de hasta 20 kilos. Entonces, si seguimos con el caso de la ketamina, lo que figura en esta celda son, es decir, significa que para castrar un cachorro se necesitan 0,4 mililitros de ketamina, o 1,3 mililitros de ketamina en el caso de un gato, o 3 mililitros de ketamina en el caso de un canino de hasta 10 kilos. En la columna K, en este caso, lo que se consigna, estos 10,7, corresponden al costo en ketamina que tiene la castración de un cachorro. Entonces, estos 10,7 surgen de multiplicar los 0,4 mililitros que se necesitan para castrar un cachorro por el precio del mililitro de la ketamina, que se calculó en la planilla o en la solapa que estuvimos viendo recién, es decir, 26,8, que es lo que sale el mililitro de la ketamina, por 0,4 mililitros, que es lo que se necesita para poder castrar a un cachorro, nos da este costo de 10,7. Y así con cada uno de los insumos y cada una de las categorías de animales. Estos valores que se ven en esta celda, de estas celdas coloreadas de acá abajo, simplemente lo que son o representan es la sumatoria de todos estos costos individuales. Entonces, lo que nos está indicando es que en el caso de una castración de un cachorro, el costo en insumos es de 194 pesos, de 206 pesos en el caso de un gato, de 321,2 en el caso de un canino de hasta 10 kilos y de 430,9 en el caso de un canino de hasta 20 kilos. Estos 288 pesos que se ven acá en esta celda de color amarillo es simplemente un promedio de las 4 cifras que acabo de mencionarles recién, es decir, que para el servicio público el costo promedio de castrar un animal está alrededor de los 288 pesos por animal más IVA. Y este monto que se ve aquí más abajo de 274 pesos es un promedio ponderado que surge de tener en cuenta que durante los primeros meses de implementación, los primeros tiempos de implementación del programa, las categorías o los animales que más abundan, digamos, en el servicio de castraciones son felinos adultos y caninos de hasta 10 kilos. Esos dos tipos de animales representan aproximadamente el 80% de los animales que llegan al servicio público. Entonces, si tenemos en cuenta esa participación diferencial de cada una de las categorías de animales, es decir, que los felinos adultos son aproximadamente el 40% de los animales que llegan, de la misma forma que los caninos de 10 kilos y una participación menor en el caso de los cachorros y los caninos de 20 kilos, ese promedio ponderado, digamos, del costo de la castración es ligeramente inferior al promedio común o promedio aritmético. Otra de las cuestiones que es interesante tener en cuenta es que en la medida que el programa se afianza y se incrementa, digamos, la cantidad de castraciones realizadas por un municipio, empieza a tener más participación o una mayor participación la castración de cachorros y de felinos, que justamente son las categorías más económicas desde el punto de vista de la utilización de insumos. Estas categorías, de vuelta, suelen incrementarse en la medida que avanza el programa y que se castran más animales, a expensas de una reducción de animales de mayor peso y por ende más costosos desde el punto de vista de la utilización de insumos. De toda esta planilla o solapa que estamos viendo, con todos estos números y todas estas cuentas, nosotros no tenemos que hacer nada, la planilla está preparada para poder calcular todo esto en forma autónoma. Simplemente lo que necesita es lo que estuvimos viendo anteriormente, es decir, que nosotros carguemos toda esta información que figura en las celdas de color anaranjado. Si, por ejemplo, yo estoy arrancando una presupuestación y todavía no tengo información de precios, la planilla obviamente no va a poder calcular nada porque no tiene información, entonces no me tira ningún
costo asociado a esas castraciones. Ahora, una vez que yo consigo los precios y cargo toda esa información en las celdas correspondientes, la planilla directamente estima ese costo para cada una de las categorías. Y en esta solapa, que se llama composición porcentual de costos, en realidad acá lo que podemos apreciar, digamos, es cómo participa en términos relativos, es decir, en porcentaje, cada uno de los insumos y a su vez los rubros en el costo total de una castración. Acá tenemos, digamos, separados o diferenciados 5 rubros: las drogas, los descartables, las telas y cintas, los desinfectantes y los varios que les comenté anteriormente. Entonces, lo primero que podemos ver o comentar es si seguimos las celdas estas celdas que están coloreadas en amarillo. Lo que podemos decir es que en general los butterfly y los guantes descartables tienen un costo importante o más importante en el caso de la castración de cachorros. Sin embargo, en animales, ya en gatos o en caninos de 10 y de hasta 20 kilos, el insumo que más impacto tiene en el costo total de la castración es la ketamina. Fíjense cómo, por ejemplo, el váter o los guantes descartables tienen o sea, representan alrededor del 10% o del 14% en el caso de váter y guantes, respectivamente, en la castración de un cachorro. Sin embargo, la ketamina representa entre el 17 y casi el 31% del costo de una castración en las otras categorías de animales. Y respecto a los rubros, que son estas celdas en color, que podemos seguirla a través de estas celdas de color rosa, lo que se puede apreciar es que justamente el rubro descartables, al ser un costo que no es proporcional al peso del animal, es el de mayor incidencia en la castración de animales de poco peso, es decir, en los cachorros y en los felinos adultos, representa aproximadamente entre un 38 y un casi 41% del costo total de una castración. Sin embargo, cuando aumenta el peso del animal, como por ejemplo caninos de 10 y de hasta 20 kilos, ese costo de descartables se diluye y el costo, digamos, del insumo del rubro de las drogas pasa a ser el costo más representativo o más importante. Este costo, obviamente, o este rubro, drogas, sí depende del peso del animal. Entonces, cuando el animal que se castra es un animal más pesado, tiene mucho mayor incidencia en el costo total de la castración todo lo que se gaste en drogas. Mientras que cuando son animales pequeños o animales livianos, la mayor incidencia en ese costo está dada por los descartables. Y finalmente, algo interesante para tener en cuenta es que en la medida que nosotros, digamos, que un municipio compre bien o consiga buenos precios del váter, de los guantes y de la ketamina, va a tener, digamos, bastante bajo control el costo total de las castraciones, porque justamente esos son los rubros que mayor impacto tienen en el costo de una castración. Entonces serían esos 3 insumos en particular: el váter, los guantes y la ketamina. Bueno, todo esto que acabamos de ver fue simplemente para detallar los costos de cirugía en el servicio público. En este caso en particular es el protocolo que utiliza la red en la localidad de Almirante Brown. El objetivo es poder tener una estimación orientativa de costos. Este Excel se puede adaptar con facilidad a otros protocolos que ya estén siendo utilizados en diferentes localidades, pero de vuelta es una interesante herramienta para poder tener una estimación de cuáles son los costos de una castración en términos de insumos para el servicio público. Bueno, quedamos a disposición para cualquier duda que haga falta o alguna aclaración que sea necesaria.